Muy bien, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, amados hermanos, en este tiempo donde hemos de compartir la palabra del Señor, su palabra que no falla, su palabra que no tiene error, su palabra que viene bajo la inspiración, o mejor dicho, la supervisión del Espíritu Santo, es la que es suficiente para nuestra vida. Amén. Así que les pido, por favor, por gentileza, que me acompañen al libro de Filipenses. Estamos en nuestro segundo sermón ya de este libro, esta epístola, esta carta del apóstol Pablo a una congregación que la fundó en Filipos. Habíamos hablado un poco cómo el apóstol Pablo había pasado ya de Asia hacia Europa y que Filipo era la primera iglesia del continente europeo, de que había llevado con él a otros colaboradores, ¿verdad? Como Timoteo, el mismo Lucas también, que lo narra en Hechos capítulo 16, y también Silas. Recordamos eso que pasó cuando visitaron a Lidia, la vendedora de tela púrpura, el carcelero en Filipo, y otras iglesias que fueron establecidas en ese continente. De ello tenemos el libro de Primera Tesalonicenses y Segunda, tenemos también el libro de Corinto. Todas esas iglesias que se fundaron fueron a través del segundo viaje misionero de Pablo a Filipos. Ahora bien, en la primera ponencia que ya tuvimos, en el primer sermón, hemos visto de que las marcas, o mejor dicho, los cimientos de una iglesia saludable, en el saludo inicial hemos visto de que era un liderazgo humilde, una estructura ordenada y la bendición divina del Señor. En 3 puntos habíamos resumido un poco cómo una iglesia saludable, plantada, tiene un liderazgo humilde, pues Pablo y Timoteo se habían presentado como el mero Pablo y Timoteo, siervos del Señor, hablándole a gente que fue consagrada o apartada del mundo, a los santos que están en Filipos, y le había dado gracia y paz sea con usted, la bendición divina de la gracia del Señor, favor inmerecido. Ahora pasamos ya a la lectura de nuestros versículos 3, 4, 5 y 6. Estaremos abordando en este tiempo. Es la oración de Pablo por los creyentes. Dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. En este sermón, hermanos, que le he titulado Doy gracias a Dios por ustedes, vemos un corazón pastoral, un corazón del apóstol, hablando a esta iglesia que fue fundada ya hace 10 años atrás. En una parte va a decirlo, en una parte de este versículo dice, desde el primer día hasta ahora, la iglesia en Filipos ya tenía aproximadamente 10 años desde su primera plantación, ya tenía obispos y diáconos, ya estaba recibiendo la bendición de Dios y tenía un liderazgo humilde que se estaba manifestando en ese lugar. Ahora, nuestra idea con este sermón es la gratitud cristiana por nuestra iglesia local. Está arraigada o cimentada o fundamentada en la obra soberana de Dios entre nosotros. Repito, nosotros tenemos una gratitud por nuestra iglesia que el Señor nos ha dado, la iglesia local, no la iglesia universal, la iglesia local, y esto es una obra de Dios soberano. Significa que Él es rey y hace lo que Él quiere, como le place, porque Él es rey y somos suyos y la iglesia es suya, es su novia. Entonces, hoy es tan pertinente, es tan apropiado, hermanos, este mensaje para nosotros que estamos en esta nueva plantación, en esta iglesia misionera, en este contexto donde estamos, Ita Ujobu, para llevar esta iglesia adelante, liderazgo humilde, iglesia ordenada, estructurada, con la bendición de Dios. Y ahora vemos cuál es la característica, primeramente, del liderazgo, que empieza a orar, empieza a dar gracias. En este primer punto, dice Pablo, doy gracias a mi Dios que me acuerdo de vosotros. En el versículo 3 estoy leyendo. Hermanos, fijémonos cómo primeramente Pablo dice, doy gracias a mi
Dios. Voy a enfatizar esa parte. Es su Dios. Él tiene una relación personal y pactual con el Señor. No está dándole gracias a un Dios lejano que no le conoce, el cual está pidiendo su favor, sino que da las gracias a su Dios, con el cual él ha sido reconciliado. Pues antes eras enemigo de Dios, ahora ha sido reconciliado en los méritos de Cristo, en la persona, en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Cada persona hoy puede decir genuinamente, gracias mi Dios. Yo le enseño a mis alumnos siempre cuando empezamos nuestra oración a decir gracias por Cristo. Porque sin Cristo nuestras gracias son un mero parloteo, hablar en yembareí. ¿Por qué? Porque esas gracias que damos a Dios no son bien recibidas, no es una buena obra, por más de que Dios se merece el agradecimiento y nosotros le damos gracias si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados y confiado en la persona y obra de Cristo. Cualquier gratitud que querramos expresar a Dios no es bien recibida. ¿Por qué? Porque deja de lado al Hijo, el cual es el camino, la verdad y la vida. No se puede ir directo al Padre y decir, gracias Padre por las cosas que me ha dado. No. Hay que ir en la mediación del Hijo. Él es el camino, hermanos. Toda gratitud que tenemos para con Dios el Padre, la bendita Trinidad, va en los méritos de Cristo, orando en el poder del Espíritu Santo y dirigido al Padre de todas las luces. Esa es nuestra convicción bíblica de una oración que Dios bendice, un agradecimiento que Dios bendice. Gratitud, hermanos. Estamos a las puertas de una nueva celebración mundial que se le conoce como el Día de Acción de Gracias, por más de que algo muy de Estados Unidos, de un evento en Estados Unidos, termina siendo replicado en toda parte del mundo otra vez, aquí mismo en las escuelas también. Suele pasar eso, dan acción de gracias, y vemos que mucha gente dice, gracias a la vida, gracias a que yo estudié, gracias a mis padres. Hermanos, ya no quieren dar la gloria a Dios. En cambio, Pablo empieza diciendo, doy gracias a mi Dios. La gratitud en primer lugar. Pablo está estableciendo, fundó ya una iglesia 10 años después, llega con un liderazgo humilde. ¿Y dónde se ve esa humildad? En la gratitud que fluye de su corazón. Gracias, mi Dios, por esta congregación. Gracias por mis hermanos. Gracias por Cristo. Gracias por lo que nos ha permitido alcanzar. Somos ciudadanos de tu reino. Las gracias, hermanos. La gratitud, hermanos, no es natural al hombre. En cambio, la ingratitud es lo natural del hombre caído. Cuando alguien es ingrato, no deberíamos sorprendernos, pues no conoce a Cristo, no ha sido reconciliado con el Señor. La ingratitud es lo que sale naturalmente de un corazón que no ha nacido de nuevo. No debería ya sorprendernos de que, qué sé yo, políticos que han recibido nuestro apoyo, luego tremenda ingratitud con corrupciones y demás cosas. Parientes que no conocen a Cristo, que le hemos tendido la mano, nos han agarrado el codo y han abusado de nosotros. No deberíamos sorprendernos. ¿Por qué? Porque la verdadera gratitud proviene de un corazón regenerado, empoderado por el Espíritu Santo, para la gloria de Dios y conforme a la palabra de Dios. Ese es el modelo ideal, el modelo perfecto, el modelo puro de la gratitud. El hombre natural puede estar agradecido por muchas cosas, por los bienes temporales que recibe, por la familia incluso que recibe, también puede dar incluso gracias a Dios, pero termina siendo otra vez algo que no es bien recibido por el Señor. ¿Por qué? Porque no ha sido reconciliado, hermanos. De ahí la urgencia del Evangelio. Si el Señor acepta la gratitud de todo impío, de toda persona que no conoce al Señor y está en rebelión, ¿para qué le vamos a predicar el Evangelio si ya está bien con el Señor? ¿Verdad? ¿Cuál sería la urgencia de las misiones? ¿Cuál sería la urgencia del discipulado? Si total el incrédulo puede orar, puede agradecer y Dios recibe perfectamente. Está bien, te recibo. No importa si le dejaste a mi hijo de lado y viví una vida carnal conforme al diablo. Hermanos, no. La verdadera gratitud que Dios recibe es la que viene por medio de Cristo Jesús. De hecho, que en el versículo 2 decía, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Señorío, dominio de toda área de nuestra vida. Así que, hermano, hoy estamos viendo de que aún la gratitud
que damos al Señor tiene que ser conforme a la palabra de Dios, conforme al Evangelio, para la gloria de Dios, no para nosotros. Y de ninguna manera vamos a jactarnos, a decir, vaya, sea agradecido. Hermanos, no. Si hay alguna gracia en mí, si alguna demostración de verdadera gratitud, es porque el Señor le plació darme un nuevo corazón, darme una nueva forma de expresarme, una nueva forma de pensar y una nueva forma de actuar. Es una obra soberana. Cuando yo veo algo bueno en mí, debo decir, gloria al Señor. Ya estoy siendo más agradecido. Gloria al Señor, estoy dando gracias al Señor por la comida, por la vestimenta, por mi familia, por mi trabajo. Señor, antes yo estas cosas daban por sentado. Yo creía que yo ya me merecía porque trabajé, porque estudié, porque llevé oí. Pero hoy me doy cuenta, Señor, de que aún la gratitud que fluye de mí, si es en los méritos de Cristo, vos la recibís, Señor. Y gracias, Señor, porque esto viene de vos, es para vos y me bendice a mí y a mi familia. Siguiente, en este punto, todavía en el versículo 3, una de las cosas que solemos hacer es subestimar la bendición de tener una comunidad de la fe. Pues en nuestro versículo 3 dice, siempre que me acuerdo de nosotros, Pablo lo primero que hace, al acordarse de sus hermanos de la iglesia en Filipo, da gracias al Señor. Lo primero que hace, lo primero que le nace en su corazón, no es un quebrantamiento por lo mal que están, o cómo van a prosperar, o cómo van a mejorar. Lo primero que da es, gracias Señor, por esta comunidad que me has dado. ¿Cuántos hermanos hay que quisieran tener un lugar donde reunirse públicamente? ¿Cuántos hermanos hay que se congregan en las catacumbas? Lo hicieron en la historia y siguen haciéndolo hoy. Se reúnen en secreto en las casas por las persecuciones. ¿Cuántos hay que están en lugares tan hostiles de que no pueden congregarse con otros hermanos que tienen su pequeño culto casero ahí con la familia cristiana, especialmente los misioneros en países hostiles? ¿Cuántos ellos quisieran poder tener esto que nosotros tenemos, hermanos? Una congregación, un lugar donde reunirnos, la libertad de reunirnos y estar juntos y bendecirnos mutuamente y dar gracias por cada uno de nosotros. Nunca subestimemos, hermanos, el privilegio, lo inmerecido que tenemos aquí, que es el poder reunirnos. A veces ya no nos congregamos, no venimos, ponemos excusas, ponemos muchas cosas y tenemos una bendición tan grande, hermano. Todos tenemos tiempo de debilidad. Yo tengo tiempo de debilidad. Yo también fallo al blanco. Yo también caigo. Y para eso están los hermanos, para levantarme también. Mi familia que le conoce al Señor, para eso también está. Hermanos, nunca subestimemos la iglesia que el Señor nos da. La iglesia local, no la iglesia universal. Eso es el cuerpo del Señor en todo lugar, en todo tiempo, formado por cada creyente que solo el Señor sabe. La iglesia local donde el Señor ha plantado, donde hay personas que profesan la fe en Jesús y vienen y se suscriben a ese cuerpo de Cristo para bendecirse mutuamente. Por eso estamos hablando de la membresía. Debemos recordar lo mejor de nuestros hermanos siempre, no lo negativo. Acá nosotros sabemos, pues si ya leyeron el libro de Filipenses, que un poquito más adelante se va a mencionar problemas que hay entre hermanos. Pero fíjense cómo empieza ello. Pablo no empieza con una actitud amargada, derrotista, diciendo, bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, ya necesito hablar con ustedes de esto. No, empieza con gratitud. Doy gracias al Señor. Cuando oro, dice que se acuerda de ellos y da gracias al Señor. Lo primero que viene a su corazón no es la debilidad del hermano, no es que él faltó, no es que ella faltó, no es que ella chismeó, no es que ella se peleó, no es que ella está así o él así. Lo primero que viene del liderazgo es gratitud. Gracias, Señor, por esta congregación. Gracias. Y así también, ¿no? Esto no va solamente para los líderes, pastores. Va para cada líder de familia. Lo primero que debemos hacer cuando pensamos en nuestro hijo no es lo quebrantoso que me es, o los problemas que tiene en la escuela, o los problemas de carácter, o por qué no se le parece a fulano y fulana. Lo primero que debo dar es, gracias, Señor, por mi hijo. ¿Cuántas mujeres hay que quisieran concebir y no pueden? ¿Cuántas familias que quisieran empezar ya a tener hijos y descendencia y no pueden? Porque la providencia del Señor ha cerrado la puerta ahí. Para la gloria de Dios también. Para que se consagren más al reino de Dios y su justicia. Pero ¿cuántos? Nosotros también deberíamos pensar en eso. Al mirar a nuestra familia, al mirar a nuestro trabajo donde el Señor nos puso, lo primero que debe ser,
Gracias, Señor. Arecó problemas de trabajo, pero gracias, Señor, porque tengo trabajo. Arecó problemas de pariente, pero gracias, Señor, que no soy una persona huérfana, aislada, que vive en la calle, en el medio de la nada. Gracias, Señor, por mis parientes, por más de que son problemáticos, conflictivos, no te conocen, pero gracias por la oportunidad de compartir con ellos. Todo eso debe venir primero a nuestro corazón, la gratitud. Hermano, yo creo que aquí a todos nos pisó el callo de alguna u otra manera. No hay forma de escapar de eso, porque la gratitud en algún lado siempre estamos siendo mal agradecidos. Y el ser mal agradecido es una falta de confianza en las promesas de Dios. Y es una actitud que aún necesita ser transformada. Aún necesitamos venir a los pies de Cristo y dejar el viejo yo detrás del viejo hombre, hundirlo en las aguas del bautismo y caminar en novedad de vida. Esto es algo que debemos hacer todos los días, cargar la cruz de Cristo y ir en pos de Él, negándonos a nosotros mismos. Porque si yo quiero ser ingrato, debo negarme a mí mismo y debo ser más amable, más agradecido. Yo tengo que dejar a este viejo hombre atrás. Amén. Pablo empieza de esta manera y nos da un ejemplo. Pregunto yo, ¿será que Cristo era un hombre de gratitud? Claro que sí. Cuando oraba, daba gracias al Padre. En sus relaciones, en la forma que interactuaba con otros, daba gracias. Era amable con los cuales en el momento que tenía que serlo. Y era duro con el momento que tenía que serlo también. Pero la gratitud es algo que fluye de un corazón nuevo. Y Cristo era impecable. Sin pecado significa eso. Amén. Punto número 2. Vemos en el versículo 4 ya, de que dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros. Ahora ya vemos de que de la gratitud que nace del corazón de Pablo a Dios, pensando en los hermanos, que viene. Cuando estás tan agradecido por Dios, no podés evitar, te nace, fluye el querer orar de manera intercesora por tus hermanos, por tu iglesia, por motivos que son dignos del Evangelio. Y lo haces no como una carga pesada, sino que lo haces con un gozo. Pues aquí Pablo dice, rogando con gozo. La primera vez que aparece esta palabra aquí, gozo, alegría. Esta es la carta del gozo, y vamos a ver la palabra gozo recurrentemente en esta carta. Y acá es la primera vez que aparece la palabra gozo. Más de 10 veces creo que aparece. No recuerdo la cantidad ahora, pero alegría, gozo. ¿Y Pablo de dónde estaba escribiendo? Desde la cárcel. Desde el lugar que menos esperaba que alguien te escriba una carta con gozo y con gratitud. Pablo lo hace. Con un gozo en su corazón. La verdad que confronta. Porque nosotros no estamos en la cárcel. A veces ya no es mal agradecido. Ya no es amargado mimí. Ya no es pireba ahí. Y acá vemos que Pablo, gozándose en lo que el Señor está haciendo en la iglesia, en Filipos, 10 años después que él ya la fundó, habiendo sido llevado por el Espíritu de Cristo, Hechos capítulo 16, a ese lugar. ¡Qué gozo! ¡Qué intercesión! Pablo empieza a orar entonces ahora por los miembros de la iglesia en Filipos, y esto nos llama también a nosotros. ¿Estamos orando por los hermanos? ¿Estamos orando de una manera que queremos la bendición de ellos? ¿Estamos orando por los hermanos o solamente en nosotros hay queja, chisme, insatisfacción? En la carta del gozo que tenemos aquí, Pablo a todos nos pone en jaque, a todos nos pone aquí pensando y dice, rogando con gozo por vosotros, no en algunas de mis oraciones, en todas, dice. Hay una constancia, hay una regularidad. Es sí o sí en las hermanos. No hay vuelta que dar, no es negociable. Sí o sí tengo que orar por mi hermano. Dicen día hace trabajo, pero no va a faltar mi oración por mi hermano. Eso es lo que Pablo me está enseñando aquí, a través del Espíritu Santo que estaba produciendo esto en él. De la gratitud a Dios, al acordarse de su hermano, fluye la oración. No puede ni catuyo yo cojo, la oración intercesora a favor de sus hermanos. Y no una oración, a miércoles llegué más, día de oración, y a los hermanos fuera. No por rito, no por tradición, no por carga pesada o lastre, o por hastío, o porque el pastor me va a preguntar el fin de semana, hermano, no, sino porque me nace orar por mis hermanos. Y no solamente porque me voy en oración porque estoy en crisis, porque estoy cangú, sino que me nace
O porque mi hermano pidió, ahí recién yo oro. Yo tengo que estar orando antes de que mi hermano traiga el pedido de oración. Ya tengo que estar orando para que persevere, para que esté listo para los días malos, para que sepa cómo glorificar a Dios en medio de la enfermedad, de la salud, de la riqueza, de la pobreza, de las crisis que hay en las relaciones de matrimonio entre hijos. Ya tengo que estar orando porque los problemas no faltamos. Ay, hermano, yo ya tengo que estar orando por mis hermanos. No solamente cómo vamos a llevar la iglesia adelante, cómo vamos a hacer la misión del Señor, por su familia, por su trabajo, por su salud. Ya tengo que hacer esa oración preventiva. Eso es lo que me enseña este texto, de que hay una responsabilidad mutua entre los miembros de una comunidad. No puede ser, hermano, que nosotros no nos cubramos en oración, de que tengamos que depender de otros pastores en otra congregación o de otro familiar para que estemos cubiertos en oración, o que nuestros pedidos solamente vayan a otro lugar y no es donde el Señor nos puso. Acá es donde el Señor nos puso. Acá tenemos que tener nuestra listita de pedidos de oración, añamoyer, añanebuzón de la oración o en la reunión de oración. Acá es nosotros donde debemos traer ese quebranto, ese anhelo, esos proyectos que queremos que el Señor bendiga. ¿Por qué vamos a guardarnos cuando tenemos a la iglesia local que el Señor ha puesto por el Espíritu de Cristo en este lugar? Si creemos que esta es la novia de Cristo, casa de oración, de oración, ¿por qué no lo hacemos? Debemos volver a esto que Pablo está haciendo aquí. Él nos muestra, siempre, dice, hay una regularidad, hay un hábito, hay un interés, hay una gratitud, hay un gozo que no se puede escapar, que nace de un corazón regenerado, y el gozo no viene según la circunstancia, no necatué mañana porque ni hoy ese. Hermano, el tipo estaba de la cárcel apóstol escribiendo sobre el gozo. El libro del progreso del peregrino, yo no sé si conocen el libro, un libro que fue más vendido después, el segundo más vendido después de la Biblia, ha bendecido muchas generaciones, fue escrito por Juan Bunyan, voy a decir en español. Juan Bunyan escribió ese libro desde la cárcel porque se le prohibió salir a predicar, no tenía licencia para predicar porque la iglesia estatal no le permitía hacer eso. Desde la cárcel escribió la carta, una carta que habla del peregrinaje del creyente que va a la ciudad celestial. Hermanos, desde la cárcel no le impidió seguir bendiciendo a sus hermanos con la literatura que el Señor le permitió alcanzar. Punto 3. En el versículo 5, ¿qué es lo que vemos? Dice, por vuestra comunión en el Evangelio. Estamos hablando de que Pablo está en una oración intercesora, constante, con gozo. ¿Y por qué ora Pablo? Por la comunión en el Evangelio. Hermano, la comunión significa la koinonía. ¿Qué es la koinonía? Es un término griego que significa el participar activamente. No significa ser creyente dominguero a venir a calentar sillas nada más. Significa una participación activa, relacionamiento activo, bendecirnos mutuamente. A eso se refiere. ¿Y cuál es nuestra comunión? ¿En qué estamos unidos? Comunión. ¿En qué estamos unidos? ¿Será que estamos unidos nada más en nuestras preferencias? ¿En nuestras ideologías? Hermanos, estamos unidos en Cristo Jesús. Lo querramos o no, aquellos que se han arrepentido de sus pecados y confiado en Cristo son el pueblo de Dios que están unidos en Cristo. Y esa comunión tiene que ser activa. Esa comunión debe ser en el Evangelio. El Evangelio es Isaías, las buenas nuevas del reino. Nosotros tenemos una participación compartida en el Evangelio desde el principio. Pues Pablo dice esto, desde el primer día, hace 10 años atrás, cuando se plantó la iglesia, hasta hoy, le habla Pablo a Filipos, la iglesia en Filipos, ustedes siguen unidos en lo mismo, en el Evangelio, lo innegociable. Hermanos, ¿cuántas iglesias hay hoy que empezaron tan bien y por el camino fueron agarrando todo tipo de bichos y ya no predican el Evangelio sano? Ya sus líderes ya están totalmente en la codicia. Es terrible, es triste, y no me estoy playando, sino que estoy diciendo que es triste, es terrible. Pero aquí vemos el ejemplo de Pablo prácticamente felicitando, prácticamente dándole la gloria al Señor por este pueblo que recibió el Evangelio y sigue unido en el Evangelio. Hay gozo, hay oración intercesora. ¿Por qué? Porque siguen unidos en el Evangelio, hermano. El Evangelio es
es lo que une todo. Si no hay evangelio, de nada sirve la oración. Si no hay evangelio, el gozo es vano, es falsificado, no es un verdadero gozo si no hay el evangelio, que es una persona. La persona y obra de Cristo. Evangelio significa buenas nuevas. ¿Y buenas nuevas de qué? Del Rey y su reino, y que el Rey ha llegado y que es el tiempo de que nos arrepintamos y confiemos solamente en Cristo. Esto es lo que hizo la iglesia en Filipos y por 10 años siguió perseverando, como Pablo que rogaba intercesoramente y permanentemente. Hasta ahora, dice. Qué lindo que es ver a Pablo aquí y pensar en esta iglesia en Filipos, una iglesia perseverante, una iglesia militante que está lista para defender el evangelio. Y eso lo va a decir. Había una responsabilidad mutua de orar los unos por los otros. Pablo da el ejemplo, dice que hay comunión entre ellos. Significa que están tan unidos en el evangelio, que oran los unos por los otros, de que hay gozo entre ellos. Y ese también es el anhelo nuestro para esta congregación, de que haya unidad, de que haya gozo, de que haya una responsabilidad mutua. Yo debo preocuparme e interesarme por mis hermanos. No puedo ser indiferente. Yo no vengo a servirme nada más aquí según mi deleite y mi preferencia. No, vengo a bendecir también la vida de mis hermanos con lo que el Señor me ha dado. Y como yo pueda bendecir con mis dones, talentos, servicios, tiempo, energía, recursos, todo es para la gloria de Dios y en comunión con una iglesia local establecida ya en su membresía, sabiendo de quiénes son parte de ella y quiénes no. Pablo no le está hablando a una iglesia, a toda la ciudad de Filipo. Le está hablando a una congregación que se apartó de lo mundano de la ciudad de Filipo y que es una iglesia del Señor con obispo y diácono, recibiendo la gracia y bendición del Señor. No le habla a toda la ciudad de Filipo, le habla a la iglesia en Filipos. Punto 3. En el versículo 6 que vemos, lo leo así. Estando persuadido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, aquí estamos viendo entonces de que Dios preserva. Hermanos, esta es una obra divina. La iglesia en Filipos, la membresía en Filipos, el gozo, la oración intercesora permanente y recurrente, aún el liderazgo, la estructura, todo eso es una obra de Dios, hermanos. Dios es soberano. Esta es su iglesia, no es nuestra iglesia, no es nuestro club social. Por eso hoy hablamos en el mandamiento número 2 de que aún la adoración debe ser hecha conforme a la palabra de Dios, no violentando ese principio de hacerlo todo conforme al Señor y para el Señor, mandamiento número 1. Hermano, esta iglesia se caracterizaba por tener una participación compartida del Evangelio y Dios inició esta obra, pues dice, estoy persuadido de esto, dice Pablo. Dice que él está convencidísimo de que nadie le va a mover de ahí. Él entendió, y entendió espiritualmente hablando, recibió confirmación del Señor, plantó la iglesia, puso el evangelio, puso ancianos, puso diáconos, y ahora la iglesia está marchando y caminando, prosperando en gozo. Sí, hay problemas, pero él se da cuenta de que esto no era una obra de Pablo, de la inteligencia de Pablo, de la estrategia de Pablo, sino que era de Dios, pues prosperó conforme al corazón de Dios. Estoy convencido de esto, dice que el que comenzó en vosotros la buena obra. Todos los que vinieron a esta congregación no vinieron porque en la carne quisieron venir a adorar al Señor, sino que el que viene verdaderamente a la casa del Señor a adorar al Señor es porque el Señor puso un nuevo corazón, unas nuevas ganas de escuchar de su palabra, escuchar de Él, sentir su presencia, porque sentir también está bien, hermanos. Hay un sentimiento que puede desbocarse y todo emocionalismo, pero sentir también viene del Señor porque nos creó a su imagen y semejanza. Podemos sentir la presencia del Señor en su palabra, en el amor de los hermanos y hoy también en las ordenanzas que vamos a recibir conforme a su voluntad. Aquí vemos de que Él estaba convencido de que Él no empezó la obra, es decir, trae una humildad. Recordemos que en el primer punto había un liderazgo humilde. Pablo sabe. Ni siquiera se presentó como Pablo, apóstol de tal, y Timoteo, el más consagrado, nuevo pastor, potencial pastor. No, Pablo y Timoteo, siervo, esclavo de Cristo. Y acá que dice, Él comenzó.
la obra. No que vos quisiste venir de tu propia libre decisión. Él te cambió. Él puso el nuevo corazón. Él te mostró tu pecado. Él te mostró a Cristo precioso y deleitoso e irresistible. Él te trajo a los pies de Cristo. Pues así dice en Juan capítulo 6, nadie puede venir al Padre a menos de que yo le lleve, dice Cristo. Él es el camino. Nadie viene al Padre si no es por Cristo. Finalmente, Él la preserva, Él completa hasta el regreso de Cristo. Hermanos, todo verdadero creyente que se congrega en una iglesia como Pablo y la congregación de Filipo, lo hace no en sus propias fuerzas, no en sus propios méritos, en la gracia de Dios que le sustenta, que le capacita, que le restaura, que le perdona y que le instrumenta a ser de bendición también. La gracia de Dios, el favor de Dios, nada merecemos. Dios me dio esta capacidad, Dios me dio estos dones, Dios me está cambiando mis pensamientos terribles del mundo y dándome unos pensamientos santos. Dios está queriendo poner en mí el servir y no en ser servido. Dios está poniendo en mí el ser sumiso, el ser enseñable y no el de querer enseñar nada más. Sino Dios está poniendo en mí esto. No soy yo, es Él obrando en mí. Yo estoy menguando, bajando significa eso, y Él está creciendo. A medida que más y más hago lo bueno, lo recto, lo virtuoso, Dios está mostrando cómo este siervo, que antes era hijo de ira, que antes era un pecador, amante de las cosas del mundo, hoy está consagrado al Señor. Hoy es llamado como santo en Filipo, santo en Itá y Jobú. Hoy es el tiempo donde el Señor me consagra. Y como dice el versículo 7, ya terminando aquí, hermanos, ¿cómo me es justo sentir esto de vosotros? Por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Aquí, hermanos, vemos entonces de que estamos unidos en la gracia de Dios. No estamos unidos en cosas naturales, hermanos. No es que hablamos todo el mismo idioma, nos gustan todas las mismas cosas, nos llevamos tan bien porque tenemos mucha compatibilidad. No es así, hermano. Aquí va a haber incompatibilidad, aquí va a haber riña, aquí va a haber pelea, pero la gracia de Dios es lo que nos une, nos sustenta, nos restaura y nos saca de todo eso. Así le dije yo a mi esposa cuando estábamos comprometidos o queriendo comprometernos, le dije, yo no creo en ese tema de la incompatibilidad. Yo lo que creo es que dos pecadores deben someterse a Cristo. Y sí o sí lo vamos a hacer incompatible porque tu pecado no va a ser igual a mi pecado, pero nosotros no vamos a fijarnos en la, entre comillas, incompatibilidad, sino que vamos a mirar a Cristo y que Él nos cambie, que Él nos transforme. Eso fue lo que yo le dije a ella, ¿verdad? Y por gracia del Señor, ella dijo, amén. Yo también creo eso. Vamos juntos pues en pos de Cristo. Y día a día nos va puliendo también. Eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos, hoy. Necesitamos un amor genuino que proviene de Cristo. Fíjense lo que dice el apóstol. Dice, él empieza, es justo, dice, está validando sentir esto de vosotros. Es decir, hay sentimientos, hay emociones, hermanos, que no están justificados a veces. Pero en esto sí, cuando hay comunión en el Evangelio, cuando hay una alegría que no importa si vos estás en la cárcel, cuando tu oración es intercesora es por tus hermanos que permanecen, que perseveran y que están unidos, le es justo, dice, es válido, es correcto, excelente, virtuoso, es ético, dice Pablo aquí. Sentir esto, no hay pecado en sentir este gozo en una iglesia que prospera, que se ama, que intercede, que se alegra y que siempre da gracias a Dios. Esto es justo, dice Pablo. Hay un amor genuino que proviene de Cristo. Dios conoce la autenticidad de nuestro amor fraternal. Dios sabe quién verdaderamente aquí ama a sus hermanos y quién no. Y quién todavía necesita pedirle al Señor más amor. De hecho que nunca llenaremos esa medida. Todos tenemos que pedir amor y más y más y más amor por nuestros hermanos, especialmente para los días difíciles. Entonces así termina diciendo Pablo de que hay una comunión y dice que Pablo le expresa sus sentimientos a esta congregación, le dice, les tengo en el corazón. Filipo, ese corazón, les amo en el Señor. Ustedes se acordaron de mí, le dice, en mis prisiones. Pues ellos velaban por las necesidades de Pablo en las prisiones.
Así era la retribución de la congregación de Filipo. No se olvidó de sus líderes que plantaron la iglesia y obraron. Había una gratitud que ellos querían ser recíprocos para. Y dice, y defensa y confirmación del evangelio. Ustedes, le dice Pablo, también participaron conmigo. No es que Pablo dice, yo soy el que traje la gracia, yo soy el dueño de la gracia. No, ustedes y yo, todos en la gracia del Señor, vamos llevando adelante esta iglesia. Amén. Conclusión, hermanos. Hoy hemos visto en estos versículos cómo tenemos que pensar como iglesia. Pablo le escribe a una iglesia local en Filipo. Pablo le está diciendo que la gratitud por nuestros hermanos primeramente viene a Dios. No es que le agradece a los hermanos, gracias hermano por recibirme. No, la gratitud no va al hombre primeramente, ni tampoco se autoalaba, ni autobombo y empieza a llevarle te, empieza a agradecer y te. No. Agradece a Dios por la oportunidad de tener una iglesia local, por la oportunidad de tener unos hermanos que son tan generosos como los de Filipo, por la oportunidad de orar por ellos en todo momento. Hay una oración en Pablo que no puede parar, que fluye naturalmente como alguien que ya no lo puede retener, de tanto que no puede evitar. Porque el amor es tan grande, así como un padre por un hijo, no puede evitar. Vení a orar por vos, hijo, antes que te vaya a la escuela. Vení a orar por vos antes que te vaya en tu trabajo. No puede evitar de tanto que le ama. Quiere orar, quiere interceder. Señor, guarda a mi hijo en este viaje. Señor, no puede evitar, hermanos. Así debe ser también nuestro sentir. Y fíjense que digo, debe de ser. No estoy diciendo, ya lo hemos logrado. Ninguno de nosotros tiene este problema. No. Todos nosotros tenemos que ser así. Yo debo ser así también. Debemos tener una confianza completa en el Señor. Pues Pablo dijo, el que empezó la buena obra en ustedes, Él la va a terminar. No es que yo voy a terminar. No es yo y Dios construyendo este templo. No. Cualquier cosa que podamos lograr es por la gracia de Dios. No porque yo soy capaz. Yo soy virtuoso. Siente oír la charandúa. No, nadie como yo. No. Es el Señor y su gracia que nos sostiene. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, en este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, que nos ha mostrado una iglesia, Señor, que estaba floreciendo. Una iglesia donde el gozo era tan característico, Señor, de que la oración fluía, Señor. Gracias porque esto también es un ejemplo para nosotros y hoy hemos meditado que también queremos esto para nuestra iglesia, Señor. Una iglesia que ora intercesoramente por los hermanos con gozo, pensando siempre lo mejor de los hermanos, sabiendo de que tu obra es, Señor, es tu obra, Señor, no nuestra, es la tuya, Señor. Padre, ayúdanos en este tiempo donde queremos servirte, queremos buscarte en tu palabra, queremos que esta iglesia, Señor, sea de bendición para toda esta comunidad, no porque queremos amasar números e impresionar, sino que lo que queremos, Señor, es agradarte a ti, Señor. Queremos que esta iglesia tuya, Señor, pueda honrarte, glorificarte, especialmente en la comunión que tenemos en el Evangelio, Señor, de Cristo. Que cada uno de nosotros pueda meditar esto y pueda venir a los pies de Cristo si no lo ha hecho todavía y pueda venir a reconocer de que solo Dios hace al hombre gozoso, solo Dios aprueba la oración conforme a tu palabra, Señor, conforme a un nuevo corazón. Solamente que esa gratitud fluya en nuestro corazón, que nuestros vecinos, compañeros de trabajo, toda persona pueda decir, esa persona es agradecida, que puedan asombrarse de la obra tuya que estás haciendo en nosotros, que la gratitud sea una marca nuestra, un distintivo, que la gente pueda decir en nosotros, agradecido, y esa persona. Y todo es para tu gloria y para tu honra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, oramos en este tiempo. Amén. Amén, hermanos. En este tiempo ya, un poco antes para pasar ya a nuestra cena del Señor, voy a pedirle un poco al hermano que pueda pasar. Hermano Leonardo, por favor, si me acompaña. Permiso. Con los elementos.